le comentábamos desde muy temprano que luego de una audiencia que se prolongó por casi 13 horas y media, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero. Un juez del Centro de Justicia Federal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, determinó que hay elementos suficientes para considerarlo presunto responsable de este delito, por lo que ordenó su traslado al Centro Federal de Readaptación Psicosocial allá en Cuautla, Morelos. De hecho, en estos momentos ya se está realizando este traslado bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La Policía Federal realiza este traslado del exmandatario quintanarroense luego de que el juez de control lo vinculó a proceso. La PGR solicitó como medida cautelar la prisión preventiva ante la posibilidad de que el exmandatario se diera a la fuga, misma que le fue otorgada por el juez de control. En este sentido, pues hay que recordar que luego de su extradición de Panamá ayer, una situación que nosotros le estuvimos reportando de manera oportuna, durante la primera audiencia en su contra, salió a relucir el nombre de su madre, Rosa Yolanda Angulo Castilla, como parte de una presunta red de corrupción que desvió más de 900 millones de pesos del erario de esa entidad. Según la Fiscalía, Rosa Yolanda Angulo es cómplice por ser parte de la operación que permitió adquirir 22 predios en solo 238 millones de pesos cuando su precio real era de 1.138 millones. También se señaló como beneficiaria de la compra de estos terrenos a precio de remate a Claudia Romanillos Villanueva, titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, así como a María de Lourdes Pinelo Nieto, quien era secretaria del padre del exgobernador Roberto Borge. Uno de los periodistas de investigación que ha dado seguimiento a este caso de Roberto Borge y que lo hizo en su oportunidad a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, él es Silver Mesa. Él es actualmente director de la iniciativa Sinaloa, también dedicada al periodismo de investigación, a quien saludamos con mucho afecto. Silver, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz año, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Isaías. Muy buenos días a ti, a todo tu auditorio. Un saludo y un excelente año 2018. Así es, muchísimas gracias. Silver, platícanos, ¿cuál es tu opinión de entrada de finalmente la extradición de Roberto Borge a nuestro país y los cargos que le está fincando el Ministerio Público Federal y también los cargos que tiene pendiente a nivel local? Bueno, definitivamente es un paso que se tenía que dar. Eh, había estado detenido desde desde mediados de año, del año pasado, y ya estábamos esperando esta extradición. Estábamos esperando que no se alargara más el plazo para que lo extraditaran. Ahora llega a México con uno de los principales cargos de lavado de dinero y bueno, esperamos que se lleve un juicio justo, el expediente esté bien documentado y que pues no se les vaya a caer en el transcurso, no se les vaya a caer en el camino por faltas en el debido proceso, porque no estén bien armadas las carpetas de investigación y que al final de cuentas gobernadores como Roberto Borge, como Javier Duarte, está pendiente César Duarte, están en el detenidos algunos, otros con órdenes de aprehensión, pues terminen en la impunidad. Es muy importante que las carpetas de investigación, que los expedientes estén bien armados y que no terminemos, que no pase la elección que viene, la de julio de 2018, y que pasada la elección pues se les caigan los procesos y sean liberados y exonerados estos exmandatarios. Así Eso es. es lo primero que hay que comentar, creo, sobre este asunto de Roberto Borge y de los otros exgobernadores que están en el ojo de la justicia mexicana. En su momento, Silver, tú tuviste la oportunidad de revisar las cuentas, de revisar la actuación del gobernador a través de este reportaje al que titulaste Así atacan los piratas de Borge. Eran
un recuento de cómo a través de una maquinaria institucional formada por un grupo de funcionarios se estaba despojando de bienes a ejidatarios, a particulares y empresarios en el estado de Quintana Roo. ¿Por qué no nos recuerdas precisamente los detalles de esta investigación y nos comentas si las acusaciones actuales por las cuales Borge ha sido trasladado ya al penal de Cuautla tienen que ver o no con estos señalamientos que en su momento realizaste a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Sí, muchas gracias. Este es un reportaje que como bien dice, se llamó Así atacan los piratas de Borja, y también la corrupción institucionalizada de los piratas de Borja, que hicimos entre Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad cuando yo estaba en la organización civil, y los reporteros que lo hicimos fuimos Mariel Ibarra y un servidor. Sí. Te comento que fue un trabajo colaborativo, porque los dos periodistas estábamos sobre el mismo tema. Ya que nos enterábamos que estábamos sobre el mismo tema, decidimos juntar esfuerzos y hacer un reportaje en conjunto entre las dos organizaciones, una del sector privado y otra una asociación civil. Fue un verdadero trabajo colosal y hay que decirlo, también fue muy rápido. Y lo que descubrimos es que había en el estado de Quintana Roo, con el exgobernador Roberto Borge, había toda una maquinaria institucional para despojar a ejidatarios, empresarios pequeños y muy grandes, como por ejemplo, como el dueño de Cinépolis, por ejemplo, lo mencionamos allí en el propio trabajo, y muchos otros más, que fueron despojados de sus bienes con un sistema realmente rudimentario, podría decirse. Es decir, que la Secretaría del Trabajo, a través de las juntas locales, inventaba juicios laborales a estas empresas y a estos particulares, o inflaba algún juicio laboral que estuviera en curso. Nunca avisaba a la empresa o al particular que estaba sucediendo este juicio. Entonces, obviamente, el particular o la empresa perdía el juicio, y entonces la Secretaría del Trabajo, a través de las juntas locales, iba y cobraba esa deuda en favor del supuesto trabajador, que muchas veces ese trabajador ni siquiera aparecía públicamente, era una especie de trabajador fantasma. Entonces les quitaban millones de pesos en las cuentas de los particulares, o llegaban con la policía o incluso con grupos de choque, como lo hemos visto en videos, personas con playeras negras, palos y tapabocas, a quitar los predios. Y hay que decirlo también, esto es todo una red muy, muy amplia, donde no nada más ha intervenido Isaías, el Poder Ejecutivo. Roberto Borge extendió su red de corrupción a los poderes legislativos, al Poder Judicial. Una de las últimas actuaciones que hubo, donde despojaron a personas de sus predios, iba un actuario del Poder Judicial de Quintana Roo al mando del operativo, y había todo un grupo de personas con palos, con tapabocas, que estaban sacando a la gente que estaba habitando estos hoteles en la playa, y le estaban despojando a los propietarios. Es decir, el de Roberto Borge fue algo que yo le he llamado un estado de corrupción. La red que tendió el exgobernador de Quintana Roo fue verdaderamente amplia, y en esta red, Isaías, no podemos dejar de lado a la persona que lo dejó en ese lugar, que es el exgobernador Félix González Canto, actual senador de la República. Es un personaje que es el padrino político de Roberto Borge, fue el que impulsó la carrera de Roberto Borge, y fue una persona que tuvo una influencia amplísima en el exgobernador mientras estuvo en el cargo, sobre todo en el primer trienio del exgobernador ahora detenido. Hay Es lo algo, que te puedo comentar. claro, Silver, hay algo em, que señale
ex gobernador, que como tú bien lo comentas, que es padrino de Roberto Borgia, Félix González Canto, actual senador de la República? ¿Hay alguna investigación en curso, tanto en las autoridades a nivel local y a nivel federal, o hay alguna investigación periodística que ya lo involucre de manera directa en algunas de estas operaciones que realizó en su momento Roberto Borge? Hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya una investigación formal en contra del ex gobernador González Canto, eh, pero sí, pero sí te puedo comentar que él, según reportes periodísticos que hemos visto, él ha sido beneficiado de, por ejemplo, los viajes aéreos, los viajes en los aviones, en la aerolínea del Estado. Él ha sido uno de los beneficiados de esos viajes, pero en realidad él es una persona que todavía no se le ha conocido una investigación en curso y eso sí, también hay que aclararlo, todavía no conocemos que exista. Lo que sí sabemos es que él es el padrino político o el padre político de Roberto Borge y que fue una persona cercanísima al exmandatario, sobre todo en el primer trienio de su gobierno, y fue una de las personas, fue el que decidió, el que lo eligió como el candidato a gobernador del estado de Quintana Roo. Su delfín, pues, como se conoce en el argot Así es, político. exactamente. Silver, a raíz de la investigación que ustedes realizaron, así atacan los piratas de Borge, ¿lograron concluir cuántas empresas lograron ser intervenidas bajo estos juicios laborales que tú nos comentas se inventaban? ¿A cuánto ascendió el despojo? ¿Cuántas empresas? Y cuál fue el monto que finalmente se logró obtener mediante estas prácticas evidentemente ilegales? Es muy difícil contabilizarlo, Isaías, pero te puedo hablar de que son cientos de millones de dólares según estimaciones de los propios afectados, sobre todo de los grupos organizados en la zona de Tulum, por ejemplo, que es donde donde está la riqueza mayor, pues es en las playas, ¿no? Hay que recordar que en Quintana Roo lo que más vale no es la construcción, sino el metro cuadrado de playa, porque es una zona donde además de que tiene un valor comercial grandísimo por su valor turístico, cada vez tiene más valor porque hay pocos lugares donde se puede construir, ya que las leyes ambientales se han ido fortaleciendo, han ido siendo más duras y hay muy pocos lugares donde se puede construir sin destruir el medio ambiente. Por lo tanto, el metro cuadrado ha ido aumentando mucho más. Esto es lo que te puedo comentar al respecto. Y sobre el número de afectados, también te puedo decir que no tenemos un número exacto de afectados, pero nosotros hemos contabilizado decenas de afectados y con cada uno con el que hemos hablado, siempre nos terminan diciendo, yo pensaba que era el único. Eso fue lo que reportamos, lo que pudimos obtener Mariel Ibarra y un servidor cuando estuvimos haciendo este trabajo. Cada persona que entrevistábamos, cada persona que descubríamos, pensaba que era prácticamente el único o si acaso conocía a uno más. Entonces el despojo realmente fue masivo en el estado de Quintana Roo y, como lo comentaba, fue un estado de corrupción porque hubo decenas de formas de corrupción del exgobernador Roberto Borges. Actualmente se le procesa en el ámbito federal por el lavado de dinero, por haber vendido de manera irregular reservas del estado de Quintana Roo, pero desde mi punto de vista tiene mucho más elementos por los cuales se puede procesar, pero seguramente este es el más sólido que pudieron encontrar las autoridades y por eso pues se han abocado a este delito en particular. Y difícil, Silver, que de acuerdo con el contenido de los tratados de extradición entre México y Panamá, pues es conocido que no se pueden agregar cargos adicionales a los cuales, por los cuales se concede y se solicita este tipo de intercambio de presos. Es muy difícil, pues, que ya ahora en nuestro país se puedan integrar al expediente este tipo de acusaciones que tienen que ver con las investigaciones que ustedes realizaron. Bueno, así es, exactamente. Ese es uno de los principales elementos que advertimos desde antes de que lo extraditaran, que esperamos
que realmente esté bien armada esta carpeta de investigación y que no lo terminen dejando en libertad rápido, o justo lo comentaba de manera irónica, un día después de la elección de la presidencia de la República y senadores, Congreso, gobernadores, etcétera, que tenemos en México, y que no sea pues una burla más para el pueblo mexicano, una burla más para los quintanarroenses que realmente padecieron un miedo tremendo durante la gestión de Roberto Borge. Padecieron de cuando nosotros estábamos haciendo las entrevistas, la gente tenía mucho miedo de que le interviniera la llamada telefónica. Un ciudadano común, una persona de a pie que se sentía afectada. Es decir, el gobierno de Roberto Borge sembró un pánico donde todo el mundo incluso se sentía espiado y todo el mundo sentía que el gobierno utilizaba a cualquier aparato, ya sea de Estado o de poderes legales e ilegales, para amedrentar y para castigar a todo aquel detractor. Entonces, pues realmente esperemos que la autoridad sí tenga bien armada esta carpeta de investigación y que no sea una estrategia pues de simulación de justicia, pues como en México desgraciadamente estamos acostumbrados a que nos jueguen el dedo en la boca con la justicia. Así es, Silver, pues ojalá que esto que tú nos comentas sea no sea el caso y que efectivamente la Fiscalía, el Ministerio Público Federal y la Fiscalía del Estado de Quintana Roo integren bien estas carpetas de investigación a fin de que los jueces encuentren elementos suficientes para dar una sentencia justa al exgobernador Roberto Borge. Por lo pronto, Silver, como siempre, agradecemos mucho tu confianza, tu tiempo con este espacio y estamos pendientes ahora también de los trabajos que realices allá a través de la iniciativa Sinaloa. Sí, muchas gracias, Isaías. Ahí estamos haciendo un trabajo también de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción en materia de reformas legislativas, en materia de cultura, de la legalidad, del Estado de Derecho, y también haciendo periodismo, y próximamente vamos a tener noticias de algunos trabajos que ya estamos armando en esta asociación civil en un estado que, sabes, Isaías, es complejo, es complicado, pero de todas maneras, pues sabemos que tenemos que, todos los ciudadanos tenemos que contribuir a que mejoren pues nuestros entornos, y a mí me toca en mi estado natal, que es Sinaloa. Pues ojalá tengamos la oportunidad, Silver, de compartir, por supuesto, estas investigaciones que están ya en curso. Y por lo pronto, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por tu tiempo, tu confianza. Gran éxito en esta iniciativa y permanecemos en contacto permanente como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias por lo pronto. Gracias, Isaías. Un saludo. Muchas gracias, Silver Mesa. Él es director de la iniciativa Sinaloa, periodista de investigación que en su momento pues puso el foco precisamente en esto que tiene que ver con la forma en que en la administración de Roberto Borge se inventaban juicios laborales, ya no lo decía, para quitar, para despojar a particulares de sus empresas y pues para apoderarse de una buena cantidad de recursos que él estima que fue en cientos de millones de dólares. Estamos hablando de una riqueza muy importante que es parte del patrimonio nacional, de la riqueza de Tulum, en fin, y pues bueno, a través de estos juicios pues laborales que no se avisaban de manera oportuna a las empresas, permitían que particulares y ejidatarios perdieran sus propiedades. Así que parte también de la forma en que se operó en la administración de Roberto Borge, quien ya está en territorio nacional extraditado desde Panamá y en traslado en estos momentos al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial número 16 en Cuautla, Morelos.